Tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Ojalá que hayan amigos, amigas. Necesitamos de esa gente, amistades para que escuchen el Evangelio. Nosotros nos conocemos ya tiempo, pero va a ser bueno siempre tomar en cuenta eso. Que la gente escuche el Evangelio. Y toda la Biblia es el Evangelio. Pero toda la Biblia es el Evangelio resumido en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y en esta mañana nuestro tema tiene que ver con Abraham. Abraham. La fe, ponemos como título allí, la fe colosal y ejemplar de Abraham. Y la idea que en esta mañana quiero comunicar, que les confieso hasta ahora me impacta y me impresiona, desde que era no tan chiquito en la fe, era por qué Abraham fue considerado uno de los primeros, o si no el primer considerado amigo de Dios, amigo de Dios. Después sabemos por Jesucristo, en San Juan 15, que dice a sus discípulos, no quiero ya que ustedes sean mis siervos. El apóstol Pablo le llamaba siervo, soy siervo, esclavo de Jesucristo. Y Jesús dice, basta, yo estoy dispuesto a que sean mis amigos. Abraham fue el primer amigo de Dios que se sepa por la Escritura, pero amigo de Dios. Y parece por la ciencia sociológica que el ser humano no parece, por la experiencia humana misma, es un ser gregario, es un ser social. La amistad no solamente mueve y desafía a la persona a vivir con proyecto, con proyección, mueve a la familia, mueve ciudades, mueve comunidades. La amistad. Nunca olvido esto, y hasta ahora a mi esposa le dije una vez, pero hasta ella se olvidó, también me olvidé, ubícame la foto, Lili, ubícame la foto en que aparezco junto al secretario general de las Naciones Unidas, el año 95, yo llegaba de Cusco el 93. Ubícame esa foto, por favor. ¿Quién era el secretario general de Naciones Unidas en el 95? Los que saben un poquito de historia, no bíblica, sino historia del Perú. ¿Quién era? Bueno, antes que nada, historia universal. ¿Quién era el secretario general de las Naciones Unidas? Obviamente en el mundo. ¿Quién era? Javier Pérez de Cuéllar. Y Javier Pérez de Cuéllar, en 95, postuló a la presidencia de la República. Y entre algunos evangélicos, permitió que un modesto servidor sea uno de sus postulantes al Parlamento de la República. Y entonces la costumbre, parece, de estos personajes es, con cada postulante al Parlamento, se tome una foto con él. Y estábamos en Huampaní. En Huampaní estaba la concentración de los 40, 50 postulantes del partido para el Parlamento. Y entonces me tocó a mí, la foto para mí. Esa mañana en Huampaní estábamos alojados, que era un par de días, 3 días, me acicalé, tenía todavía peluca, tenía algo, ¿no? Y me peiné. Y la foto con él. Ya estaba el semejante personaje. Pérez de Cuéllar, Javier, peruano. Y me miró, se acercó, no me hizo ningún gesto. Y vinieron los fotógrafos, y la foto con él. Yo estaba casi en las nubes. No tanto cuando me tomé la primera foto con Lili, no tanto como eso, pero sí les confieso que no se imaginan mi ego, mi carnalidad. Era creyente, pero tenía un ego. Tenía mi ego. Y me tomó la foto y yo quise saludarlo y a las justas casi ni me miró, me saludó y me fui. Y tenía la foto y no sé dónde está la foto, no sé por qué se perdió. Pero me advirtieron, si quieres tener no me dijeron amigo, quieres tener cercanía con don Javier, no olvides, si él gana la elección, el 95, tú tienes que escuchar lo que él dice, obedecerlo. Tienes que aprender a depender de lo que él dice. ¿Por qué? Porque si él gana,
el proyecto del Perú como un mejor país puede ser viable. Proyecto. No sé si encontraré la foto. Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Y qué han sido o cuáles son esos condimentos o elementos que hicieron de Abraham un amigo de Dios? Si quieren, pueden ver ahora mismo y en sus casas, leer y meditar el capítulo 18 del Génesis. ¿Se acuerdan ese pasaje final del capítulo 18 en que hay un encuentro entre Abraham y quién? Entre Abraham y quién? Y Dios. Y comienzan a conversar sobre qué. Sobre los cultos dominicales. ¿Sobre qué comienzan a conversar? Sobre el devocional en casa, que son importantísimos. ¿Sobre qué conversan? Sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué? Abraham, tremendo personaje espiritual, indiscutible, histórico para los judíos, incluso para los islámicos. ¿Qué conversaba Abraham con Dios? Y lo más curioso es que Dios le aceptó dialogar sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre el destino de Sodoma y Gomorra. Abraham interesado en su realidad. Es como que ahora el cristiano esté o no interesado en la realidad peruana. Y no solamente la generación Z, sino la generación A, que yo llamaría A, la generación abrámica. Era tan amigo de Dios que Dios le aceptó. Miren en sus casas, no me miren con cara extraña, por favor. ¿Sí? Miren a Abraham con cara extraña. Abraham dialogó con Dios y Dios le aceptó el diálogo sobre el destino de Sodoma y Gomorra. Y hasta le regateaba como buen judío, ¿se acuerdan? 50 justos si hay, hasta que, y si hay 10 justos, siempre la palabra en Abraham, justicia. Y de Dios, por amor. Miren, ¿no? Abraham pidiendo justicia como usted y yo pedimos justicia para el Perú. Qué pena que los evangélicos seamos de repente los menos interesados en que en este país haya algo de justicia, que anuncie el reino que viene. ¿Y Dios qué hace? Amor. Muy bien, ¿por qué entonces Abraham se gana este título de amigo de Dios según Santiago 2:21? ¿Por qué Abraham se gana esa experiencia que Jesús habla? ¿Se acuerdan del joven, el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan? Se habla que el Lázaro estaba ¿dónde? Recostado ¿en dónde? En el seno ¿de quién? ¿De quién? ¿Del misionero? ¿Del pastor? ¿En el seno de quién? De Abraham. Y Dios dice, yo soy el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Jacob, del Dios de Abraham. Amigo de Dios. Y como Jesús, repito, les recuerdo, quiere que seamos sus amigos. 3 cosas sabía en Abraham. La primera cosa está en el pasaje 8 al, miren su 8 al 12. ¿Qué llama la atención de Abraham? Su obediencia. Repaso el pasaje, lo repaso rápidamente. 8 al 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, era un escogido, obviamente, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire, al lugar que debía recibir como herencia, que dicho sea de paso, el lugar nunca lo recibió. Físicamente, históricamente, no lo recibió, pero salió. Pero además, ¿qué más dice? Y salió sin saber
¿A dónde iba? Discúlpenme, hay que ser, si no un chiflado completo, un loco completo, o un ser de otro planeta para hacer lo que hizo Abraham. Pero no olviden que Abraham, a diferencia de tantos otros hombres en su tiempo que también eran religiosos o cuasi religiosos, era un escogido. No era un cualquiera delante de Dios. Delante de los hombres era un cualquiera, un nómade más, un vagabundo más. Pero a los ojos de Dios ya él lo había escogido y lo había elegido, lo había llamado. Obedece. ¿Y qué más dice el versículo 9? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Interesante. Moró en Canaán, pero no dijo, ya estoy. No, él se sintió, ya en esa tierra que iba a ser conquistada pronto, no tan pronto, ya se sintió como extranjero, como peregrino. Bien interesante eso. Estaba dándole vuelta cada día, cada noche, no de tiempo antes, cuando tengo que explicar sobre esto, y ahora más. Pero ¿cómo no sé, estaba estaba pisando la tierra que va a ser la tierra que van a recibir prometida, y cómo no se encandilan? No, dice, mire, dice el 8, en el 9, perdón, morando en ella, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos del mío. Pero entonces, en esa tierra que va a ser conquistada, sin embargo, él se siente extranjero, peregrino. Ya me va diciendo esto. Este hombre, ¿cómo intuye que esa tierra que sí se va a conquistar históricamente, que sí, con Moisés, Josué y todo, cómo este hombre incluso ahí, no dice cómo, pero cómo intuye que esa no es la, que sin embargo va a ser extranjero y advenedizo? Vamos al 10. ¿Qué dice el 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, el tema de la obediencia está, pero no está desconectada de lo que es el siguiente punto en el versículo 13. Intuitivamente, no podríamos decir teológicamente, pues pastor, él tenía las clases de quiénes, de los ranqueados bíblicos de su tiempo, los eruditos en exégesis o en homilética. ¿Cómo así intuía? Y lo vamos a ver. Y una vez les adelanto el dato. ¿Se acuerdan cuando Jesús pregunta a sus discípulos? Les pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy yo? ¿Quién dicen? Y bueno, ahí cuando no, y sí, que esto, que el otro, que no sé cuánto. Y Jesús dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y cuando no, Pedro, Pedrito, San Pedro, en el Papa, según los católicos romanos, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Te felicito, Blanco. Te pasaste, captaste todas las clases que conociste de teología y Biblia. Te pasaste, flaco. ¿De qué seminario eres? Tú pareces presbiteriano. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Lo que tú has dicho, que los teólogos más finos de su tiempo, si hubieran teólogos, jamás hubieran detectado. A ti te lo ha revelado ¿quién? El Espíritu Santo. Mi Padre te lo ha revelado. Eso que tú has concluido que yo soy el Cristo, eso que tú has concluido, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Entonces, caray. Sin que me lo diga ese texto allí, la obediencia está conectada a lo que viene, a una visión, a una proyección de futuro, a Cristo. Pero sigamos. Incluso ese pastor, este es puro machismo, Abraham, y su esposa, no tenía esposa. Claro, ¿cómo se llamaba su esposa? Primero Sara ahí y después Sara. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Qué dice el versículo? Versículo 11.
por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Los estudiosos bíblicos cuando no discuten que si Sara, que no sé cuánto, que Sara tenía poquita fe porque se rió, etcétera, etcétera. Los otros estudiosos que me cuido más con ellos dicen, no, ahí se está hablando de que juntos, Sara y Abraham, juntos, porque juntos iban a dar forma a la nueva criatura, el primogénito, a Isaac. Juntos se ejercieron su fe. Pero se habla de la fe de Sara, estéril. Y no dice allí, pero ¿qué edad tenía Sara cuando se da eso? A ver, ¿se acuerdan? Abraham tenía 75. Sara, más o menos, ¿cuánto? Creo que 10 menos, ¿no? Algo así. ¿Sí? 65. Imagínense, pues, ¿no? Y se rió. Yo diría, no, el texto no dice, se habrá matado de risa. Muerto de risa. Si ahora con la ciencia que tenemos médicos reales y potenciales, a ver, que me digan, podría encontrar un informe de ciertos científicos que están anonadados de que hay viejitos de 90 que no pierden la memoria. Y están estudiándolos, a ver qué pasa, qué comen, si duermen, no duermen, se bañan, no se bañan. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no pierden la memoria? Yo tengo 76 y a veces, y a Lili no sé, eso no es para mí, voy a un sitio y, ¿para qué he venido acá? Es terrible, ¿no? Claro, es que ustedes que son gente joven, base 4, base 5, acá Carlito, base 3, no, se pueden matar de risa, pero es terrible. A Lili no le pasó eso felizmente, mejor no sigo. Pero entonces, los científicos están queriendo saber cómo hay viejos de 90 años que no pierden la memoria para nada. Bueno, ¿se imaginan ustedes? 2000 años o más antes de Cristo que una abuela o una vieja de 65, se le dice, ¿y a qué edad tuvo el nacimiento? A ver, ¿a qué edad? Si Abraham tenía 100, ¿qué edad tenía la vieja, la Sara? 90. Agarren esa flor. Entonces, todo esto es fruto de la obediencia de Abraham y Sara, sí. Abraham y Sara, sí, obedecieron la palabra de Dios, porque fe en resumen es eso, obedecer tal o cual palabra, la palabra del hijo, de la esposa, de la suegra, pero es creer en la palabra de Dios. Ese es el problema humano, creemos hasta en los políticos, hasta el nuevo presidente, entre comillas, Violín o Piolín. Violín. No, pero hay alguna gente que de repente de su familia, ¿no? Pero el problema humano es creer en la palabra de Dios. Y a los mismos pastores nos falta eso, creer en la palabra de Dios, sin mucha vuelta, que la filosofía, no. Para la Biblia, fe es confiar en la palabra de Dios. Pastores, que usted todos los días confía en las palabras, hasta del jefe, del quien sea, o del amigo. El problema es confiar en la palabra de Dios. Y estos obedecieron, y Sara incluida. Pero miren cómo termina el punto 1, versículo 12, ¿no? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Esa fe obediente de Abraham y Sara, esa fe obediente en la palabra de Dios, tuvo fruto. ¿Y qué fruto? Dice, como estrellas. Ahora, hasta ahora los científicos siguen contando estrellas. Pero acá nomás, ¿cuántos han ido? ¿A cuántos les gusta ir a la playa? Mejor, no les gusta ir a la playa. Pero aunque sea, vayan para ver la arena. Arena. De una sola playa. ¿Cuál sería la playa acá? Aquí, del lado dulce, digamos, ¿no? Aunque no es tan dulce, ¿no? O Huanchaco, cualquier playa. Y a ver, atrévanse
hacer un concurso en todo un día a ver cuánta arena pueden contar. Pero es imposible, es imposible. Pero ya ahí se está diciendo, miren lo colosal y ejemplar de la fe de Abraham, al punto que Dios, si se quiere, entre comillas, se ve casi en la obligación, entre comillas, de llamarlo mi amigo. Disculpen la expresión, mi pata, mi chochera. Con él tengo intimidad. Y vuelvan a su casa, vuelvan a su casa, no es broma. Capítulo 18 de Génesis, en los versículos en que Dios y Abraham dialogan sobre Sodoma y Gomorra, sobre el destino político, económico, social, destino eterno de Sodoma y Gomorra. Para que sigan realmente, yo hasta ahora estoy absorto, como Dios dialoga, conversa sobre el destino de una nación, de dos pueblos. Estamos orando por el destino del Perú. Ay, pastor, eso no es espiritual. No es espiritual. No sé qué Dios tengamos. El de la Biblia es soberano. Es soberano. Le interesa el destino de Rusia, de China, de Estados Unidos, el destino del planeta, como no del Perú y de la generación Z. Somos la generación A. De Abraham, amistad, Abraham. Generación de fe en Dios. Vamos al segundo punto. ¿Qué dice? He puesto en el esqueleto, dice Abraham y su expectativa ejemplar. Versículos 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué cosa? 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ay. Sí, obediencia. Claro que obediencia. Obedecer a los padres, obedecer a las autoridades. Sí, aunque cuidado con las autoridades. Alguna vez Pedro dijo en los Hechos de los Apóstoles a las autoridades: ¿a quién creen que hay que obedecer primero? ¿A ustedes o a los hombres? A ver, saquen su cuenta. Y ahí Pedro se estaba jugando también la vida y podía parecer un rebelde y casi un terruco de su tiempo. Dijo: ustedes se dan cuenta, obedecer a Dios es primero. Y 2 veces se repite la historia acerca de quién manda, la autoridad social, política o Dios. ¿Qué pasó con Juan el Bautista y Herodes? ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera hecho un pastor como yo de repente? Oye, Herodes, es Herodes, es la autoridad puesta por Dios. Claro que ha sido puesta por Dios. Dios ha permitido que esté Herodes. ¿Pero qué hizo Juan el Bautista? ¿Rompió el Evangelio? ¿Se fue contra el espíritu del Evangelio? ¡No! Profetizó. Pero además lo enrostró a Herodes. No sé quién será Herodes acá o una herodiana en el Perú. Que a Herodes no le temblaba la mano para matar niños, ¿eh? Y matar gente tiene un problema. No se hacía problema. Era Herodes. ¿Y qué le dijo? A Herodes: no te es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Oye, ¿quién se ha creído Juan el Bautista? ¿Qué se ha creído? Cura, pastor, hijo de cura. ¿Qué se pasa andaba con una ropa toda, ¿no? Medio hippie, ¿no? ¿Qué le pasa a ¿Qué tiene? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Disculpe, dígame que me extralimité. No. Estás viviendo en pecado, desagradando a Dios. Y no es que le faltaban ganas, no le faltaban ganas pero no podía hacer nada. Tenía el apoyo popular, todavía el Bautista sí. Entonces algo
Hasta que finalmente, ante una chiquilla, cuando no a veces las chiquillas, no se dice quinceañera, 25, generación Z al revés de su tiempo, ¿no? Generación Z al revés, ¿no? Común y corriente. Le digo, mamá, ¿qué hago? Me pide Herodes después del baile que he hecho. ¿Qué le pide? Y dijo, pide la cabeza de Herodes. ¿Cómo pedir su, no? Pide su diezmo. Pide la cabeza. Que estamos jugando acá la comidita. Y no. ¿Y qué pidió Herodes? Con la cabeza y tráigamelo. Y yo como acá no traen la cabeza el pastor Nelson. Pero si ¿cómo van a casa? ¿Y cómo va a irse a su casa? No, corten en la cabeza nomás. Soy yo el rey. Se la jugó. ¡No, el profeta! Estaba anunciando el evangelio que ni los más ricos y poderosos pueden acallar. ¡Qué lección para mí! ¿Qué lección para los pastores hoy en día, de cualquier denominación, incluso los más ranqueados a nivel mundial, que tenemos temor y agachamos la cabeza frente a los poderosos que pecan flagrantemente? Ahí está el Bautista. Ahí está Abraham, que se interesó por el destino de Sodoma y Gomorra. Obediente sí, pero mire, pero tenía una visión, ahí está, una expectativa. Abraham, amigo de Dios, pero mire, tenía una mente que visualizaba el futuro. Estaba en la tierra prometida, que iba a ser conquistada Canaán, y sin embargo, no se sintió engolosinado. Uy, ya estoy. Entonces, no, acá soy extranjero. Lo que yo quiero es algo más grande que esto. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, ya Jesús lo dijo. Le dijo a Pedro, mira, lo que tú has dicho sobre mí, no lo has aprendido, ni lo vas a aprender en seminarios, dijo. No, olvídate. Lo vas a aprender en tanto en cuanto estés conmigo en conexión todos los días. El Espíritu Santo te va a revelar. Y Él te lo ha revelado eso. Evidentemente que a Abraham se lo reveló el Espíritu Santo, que es una obediencia, no es una obediencia del soldadito y el cachaquito común y corriente de cualquier país. Es una obediencia inteligente, es una obediencia espiritual, una obediencia revelada. ¿Cómo no obedecer a alguien que me está diciendo que el mundo tiene un destino perfecto al final de los tiempos? La generación Z, y disculpen que insiste en esta generación, que está conmoviendo al país. Chiquillos de 15, 25 años, que sin ser creyentes, intuyen que esto puede ser mejor. ¡Qué pena que no tengan el Evangelio! Claro que esto puede ser mejor, mucho mejor, en tanto en cuanto Jesucristo tenga el centro ahora, y Jesucristo sea la esperanza completa al final. Y los cristianos evangélicos, ¡ay, Pastor Nelson! De razón que no lo llamábamos antes. Bueno, no sé. Ese es nuestro Dios, ¿ah? Ese es el de Abraham, ¿ah? Ese es de Jesucristo, ¿ah? Pero miren lo que está diciendo el texto, perdón. Yo lo leo y releo, porque puede parecer, ¿saben qué? Que esto es a propósito, ¿no? Y voy a saltar rápido al tercer punto, por el tiempo. Ya, miren, leo otra vez el 13, dice, conforme a la fe murieron todos. ¿Cuáles eran todos estos? ¿Se acuerdan cuáles eran todos estos? Creo que el hermano Abel habló sobre su tocayo Abel, un hombre tan humilde como el mismo Abel Cordier, tan humilde, ¿no es cierto, Abel? Después de Abel, ¿quién? Enoc, que no vio muerte. ¿Quién más? Noé, el chiflado Noé, que en medio de la jarana mundial que se vivía, decía, hay que hacer el arca, que suban al arca, y está más loco que una cabra, ¿no es cierto? Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, aquí en la tierra, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo para regresar. Y 16, miren,
16, pero anhelaban expectancia, esperanza. Esperanza, expectancia. Obediencia, sí, pero es una obediencia movida por el Espíritu Santo, sí, pero es una obediencia que intuye. En este caso de Abraham, nosotros no intuimos ya, nosotros sabemos, por Cristo Jesús ya, que sabemos con el 16, porque anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, hay que levantar la obediencia, que viva la obediencia, pero cuidado con la mentalidad militar, ciega, y a veces descarada y cínica, cuidado. Es una obediencia conectada con la esperanza, con el anhelo, con la ansiedad. Yo me pregunto, ¿yo qué hago acá después de tanto tiempo? ¿Qué hago acá? La verdad es que no sé. Lo único que sé es casi como Abraham. No sé acá, ¿por qué estás sacando eso? No sé. Bueno, porque uno o dos hermanos me hablaron, pero ¿por qué estás acá? Supongo que porque Dios me ha puesto acá. No tengo, quisiera razonar más, quiero saber más detalles, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el truco, Señor? A ver, muéstrame. Para mí me gusta mucho una mentalidad estratégica, no saber los trucos que se manejen, no los veo, los intuyo, a veces no. Mi esposa sí, aunque no parezca chiquita ella, pero eso, mira. Expectativa. Abraham era un hombre lleno de expectativa, lleno de esperanza. Tenemos esperanza nosotros. Hay gente que dice, este país no va a ninguna parte, y es cierto. Este país humanamente no va a ninguna parte. El mundo no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Lo que se avisora es una guerra mundial. Lo que se avisora es más corrupción, más pobreza. Eso se avisora con realismo, con objetividad. Eso es lo que se avisora. ¿A quién se le ocurre que esto va a ser mejor? Bueno, algunos políticos sinvergüenzas, corruptos, políticas sinvergüenzas o corruptas, hombres y mujeres igual, o a gente sana, sincera, casi con un optimismo casi angelical. Pero sinceramente, los cristianos evangélicos estamos poniendo la nota, el dote de esperanza, en que mientras no venga Cristo, hay que ser nosotros los interesados en hablar de justicia, de verdad y de misericordia, no porque creamos que los chanchos vuelan. Los políticos del 26 de la próxima elección, casi todos, si no todos, no van a ninguna parte. Una que otra sección, humanamente hablando. Y hay que echarse a estudiar cuál sería esa sección, esos dos, y eso. Pero sí, participar en la vida nacional. Porque este es como Sodoma y Gomorra. Y a veces hasta peor. Sodoma y Gomorra se han metido a las iglesias católico-romanas, evangélicas, de cualquier índole. Está Sodoma y Gomorra campeando, terrible. ¿Y qué pensamos nosotros del destino del Perú? Ay, pastor, soy cristiano. Gloria a Dios que eres pastor, yo soy consagrado. Gloria a Dios. Pastor, soy muy bíblico. Gloria a Dios que eres muy bíblico. Pues entonces, demuéstralo. No solamente en tu interés por tu propia vida y de tu familia, que ya es bastante, sí, pero no es suficiente. Como Abraham. Y como veremos más adelante en otros hombres de Dios, pensando en el futuro eterno, y como que crees en el futuro eterno, vas ya desde ahora anunciando y viviendo lo que un día será el futuro eterno. ¿Se acuerdan, Pedro, que decía San Pedro? Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará ¿qué? La indiferencia, la desigualdad. ¿Qué reinará? Dice Pedro, el apóstol. La justicia. ¿Creemos eso? Bueno, comencemos a demostrarlo en mi vida personal, en la vida familiar, en la vida nacional. Demostrémoslo. Y no que una sarta de comunistas supuestamente ateos o qué sé yo, como fujimoristas, apristas, qué sé yo, nos cuentan el cuento de la esperanza. La esperanza verdadera está en Jesucristo y la plenitud de su reino. Pero esa plenitud de su reino hay que comenzar a demostrarla ahora, viviendo la justicia, la verdad, la misericordia
vida personal, familiar, social. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo decía, entre otras cosas, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Se acuerdan los Romanos 1? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es potencia de Dios. Pastor dice para salvación. Sí, pues hijo, pero ese texto lee en su contexto paulino. El contexto paulino habla también de respetar a la autoridad, claro que sí. Capítulo 13 de Romanos. Pero también dice, porque las autoridades han sido puestas por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para castigar al malo y bendecir al bueno. Pastor, pero ¿qué? Para que te rías, para que te rías. Sí, dice que hay que respetar a la autoridad, sí. También dice a la autoridad. Pero ustedes tienen que saber que tienen que comportarse, por lo menos como seres humanos normales, por lo menos. Y hacer justicia. Y promover la verdad hasta donde sea posible. Pero, ¿cuántas cosas podríamos decir? Estos hombres, Sara, Abraham, Sara y los anteriores, Abel, ¿qué más? Enoc, ¿qué más? Noé. Incluso se saludaban. Y miren ustedes en San Juan 8:56, es de película. San Juan 8:56 de película. Hay una discusión entre Jesús y los fariseos. ¿Se acuerdan? Y entra el tema de Abraham. ¿Alguien lee 8:56? Léalo alguien. San Mateo, Juan 8:56. ¿Qué dice? Fuerte, mi querido. Sí, fuerte, fuerte. Más fuerte. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho con solo pensar que venía el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó... Ay, ay, ay. La obediencia, claro que la obediencia, pero Abraham pensaba. ¿Qué pensaba? Ahí está. Jesús en Lucas 24, con los caminantes a Emaús, que dicen, vayan a las Escrituras, sean bíblicos, porque en las Escrituras parece que hablan de mí. Jesús es humilde, parece, claro que parece más, hablan de Jesús, y ahí está hablándose de Jesús cuando se habla de Abraham. Y terminemos. Los versículos finales. ¿Qué dice? La fe de Abraham colosal, ejemplar por su dependencia de Dios. ¿Por qué me quedo con la palabra dependencia? Ya hemos hablado de obediencia, y está muy bien. 3 burras por la obediencia, 3, y cualquier cantidad de burras, y no está mal. Pero cuidado, la obediencia no está suelta en el aire, está conectada a la esperanza, a la expectativa de este hombre y de su esposa. Pero miren cómo termina el pasaje. Lo leo. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Dice, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. A ver. Faltan 5 minutos. Ay, caramba. Estamos casi en la hora, pero miren, me he puesto a pensar en esto. Ya, ustedes saben lo que le costó a Sarita, con cariño, ¿no? A la hermana Sarita, haber pasado por esta experiencia, se rió, después a ver el dolor del parto, a esa edad, wow, necesitó traer médicos, qué sé yo, ¿cómo habrá sido ese parto? No dice el texto esos detalles. Pero digo, ¿acaso un sábado no le ha dicho, oye, Abraham, un momentito? A ver, en la noche anterior, oye, Abraham, un momentito, ¿qué te está pasando? Dios, ¿será la voz de Dios que te está pidiendo eso? Eso no lo dice el texto, pero tenemos derecho, creo, como tenemos un poquito de mente acá. Oye, ¿cómo es esto? No tiene sentido, Abraham, no estarás ahora sí loco de remate, Perdón, Sara, porque ya es viejita y puede pensar. Isaac, vamos a hablar de Isaac la próxima semana. Isaac, miren, yo pensaba que Isaac era un chiquillo de 8 años, 10 años. Isaac no bajaba de 15 años. ¿Quiere decir qué cosa? ¿Cuántos tienen acá hijos? Adolescentes ya. Adolescentes, acá está, ni hablan. Un adolescente usted le puede decir, ¡ándate! Un momentito, estamos siglo XXI.
él dijo con todo derecho, papá, un momentito, tú serás Abraham, vas a salir en la Biblia, lo que tú quieras. Respeto, guarda respeto, soy tu hijo. Así que el texto, la Biblia no da esos detalles, pero ha debido haber algún tipo de conversación. Pero segurísimo que en este acto, Sara e Isaac, ¿saben qué? Ya sabían seguramente, porque hablaban con papá Abraham acerca de la visión de la patria, ni siquiera Canaán terrenal, del Canaán celestial, de la nueva Jerusalén. Un niño de 15 años por lo menos, a ver, hagan ustedes entonces, que vengan a la iglesia los niños de 15 años, a ver. Yo encontraba una hermanita pentecostal que decía, mi hijo no había querido venir a la iglesia, es decir, que ha venido sin querer. Lo trajo. Ejerciendo su autoridad de mamá o de padre, niño de 15 años, 18 años. A ver, saca tu DNI. No, entonces obedece, compadre. No, mi hermano salió así casual, pero tú tienes ya 19, ¿no es cierto? Osquita. Perdón. Entonces, miren esta idea, pero entonces, ¿por qué no amó a Sara y dependió de Sara? Yo a Lili le consulto casi todo, aunque a veces no me consulta, me hace un laberinto, pero un laberinto evangélico, o sea, sin zapatazos, un laberinto, pero me lo hace, ¿no? Cuando no le he consultado cosas importantes, a veces porque no, y a veces porque ya intuyo lo que ella me va a decir, se va a complicar todo. Porque Abraham, más que depender de su esposa, dependía de Dios. Pero su hijo Isaac, ¿qué tal raza? Si él va a hacer, disculpen la expresión, él va a pagar pato, por lo menos. Les puedo decir, papá, ¿no crees tú así en confianza? Me pongo a 2 metros de papá, porque en ese tiempo, si en mi tiempo ya repartían, los padres repartían. Imagínense, yo me imagino que habrá estado un poco lejos Isaac, ¿no? Papá, en confianza, ¿puedes irte un poco más ahí, papá? Porque mi opinión, papá, es que lo que no dice ahí qué le dijo Isaac, dice sí lo que nos interesa es que se sepa. Pero me imagino que Isaac como humano hubiera querido decir, aquí siquiera, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Repito, serás Abraham, vas a salir de la Biblia, pero no a mi costa, papá. Porque Abraham ni siquiera dependía de su hijo querido, primogénito, ni siquiera de su hijo, dependía de la palabra de Dios, obedecía a la palabra de Dios, tenía esperanza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, dependía, no de su mujer, ni de su suegra, ni de sus hijos, dependía, escuchen la palabra, dependía de la palabra de Dios. Hermanos queridos, amigos, ¿acaso no nos falta eso? A mí me falta, les confieso. No sé por qué me invitan a mí a estar acá un tiempo más con ustedes. Un día más, un mes más, un año más, no sé. Ustedes son más locos que yo. Pero les confieso que esto de Abraham a mí me tiene conmovido. Y entonces todo esto hace que entonces diga, pastor, entonces por esto es Abraham amigo de Dios. ¿Y como qué cosa crees? Pues mamita, papito, ¿qué le parece poco? Necesitamos, como Cristo dijo, ser amigos de Cristo, ser amigos de Dios. Él quiere eso de nosotros, seamos amigos de Dios. Porque en la medida que somos más íntimos, más amigos de Dios, nuestros problemas más severos van a ser encaminados para bien. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, obedecen a Dios, tienen su esperanza en Dios, dependen de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas, todas, ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Necesitamos ese tipo de fe, comenzando con los pastores, los ranqueados que están en televisión, qué sé yo, que tienen 7 cultos, se jactan de sus 7 cultos en sus... Pastor Nelson, en mi lista tenemos ya inaugurado el 7º culto. Gloria a Dios, pero bueno, sin comentarios. ¿Para qué? 7º culto. Para hacer sacrificios, pero sin vivir el partido en Sodoma y Gomorra como es el Perú. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Amén.